Buenas noches, hermanos, ¿cómo están? ¿Bien? ¿Están bien? ¿Bien sentaditos? ¿Bien portados también? ¿O más o menos? Nomás uno contestó bien. ¿Qué onda con los demás? Ya se delataron solitos. No se crean, hermanos. Sean bienvenidos todos. Vamos a abrir nuestras Biblias ahí en Proverbios capítulo 16, verso 23. Vamos a pasar a la palabra, a la enseñanza. ¿Y cuántos quieren aprender algo? ¿Cuántos quieren escuchar y recibir lo que Dios tiene para nosotros en esta noche? Amén. Disculparán mi voz de pubertad, que ando en eso de la adolescencia, entonces estoy creciendo. Estamos creciendo. Bien, el tema que vamos a ver dentro de nuestra serie de los miércoles, ¿sí se acuerda cuál es la serie o ya se lo olvidó? Eso, muy bien. Sabiduría para la vida diaria. Este ya es el tema número 10, mis hermanos, y el tema es: sé sabio y habla con prudencia. Sé sabio y habla con prudencia. Proverbios 16, 23. ¿Ya lo tienes ahí? Proverbios 16, 23. Dice así la palabra de nuestro Dios: el corazón del sabio hace prudente ¿su qué? Su boca, y añade gracia a sus labios. Te lo voy a leer en otras dos versiones más. Dice la versión Palabra de Dios para Todos. La van a estar proyectando también. Dice así: un hombre sabio siempre piensa antes de hablar, dice lo correcto y vale la pena escucharlo. Fíjese qué versión, ¿verdad? Demasiado contundente, diría yo, esta versión. Hay una más que le quiero compartir y es la versión Dios habla hoy. Dice así esta versión: el que piensa sabiamente se sabe expresar y sus palabras convencen mejor. Y una versión más que me gustó, como decía, solamente la primera parte. Dice: a mente sabia, boca discreta. Es el mismo proverbio pero comprimido. ¿Cómo es? A mente sabia, boca ¿qué? Discreta. Para que se lo aprenda y se acuerde. A mente sabia, boca discreta. Así como que ya una rima, ¿no? Las escrituras, mis hermanos, nos muestran la importancia de la prudencia, ¿verdad? Y bueno, vamos a prepararnos para la enseñanza. Vamos a hacer una pequeña oración para comenzar. Amado Dios, en esta noche queremos darte una vez más las gracias que nos permites bendecir tu nombre a través de los cantos, de la alabanza, de la adoración, del fruto de labios que expresan tu nombre en nuestras vidas, Señor, y en nuestro corazón. Has preparado la tierra de mi corazón, Señor, y ahora yo te pido que tu palabra pueda caer en esa buena tierra como una buena semilla para que dé fruto en su tiempo y podamos así, Señor, poder parecernos más a ti, más a tu carácter y ser así hombres sabios, mujeres sabias, que andamos en un mundo donde hay insensatez, necedad, negligencia, donde hay pecado, Señor, ciertamente, pero nosotros queremos ser esos luminares. Ayúdanos, Señor, a que podamos vivir y anunciar tu palabra a través de nuestras vidas en todas las cosas. Pongo mi vida en tus manos, Señor. Da gracia a mis labios, a mi mente, Señor, para que todo pueda ser dirigido y guiado por medio de la guía de tu Espíritu Santo. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Sé sabio y habla con prudencia. La palabra de Dios, mi hermano, y específicamente el libro de Proverbios, también Eclesiastés, también incluso el libro de Job, nos hablan de cuán necesario y conveniente es que como cristianos mostremos prudencia en todas las cosas que decimos en nuestra vida diaria. ¿En cuántas cosas? En todas las cosas que decimos, no solamente en algunas. Es una virtud sumamente descuidada en las relaciones
hoy en día, que si no somos diligentes en procurarla, podemos dañarnos a nosotros mismos, pero ¿qué crees, mi hermano? También puedes dañar y lastimar a quienes te rodean. Hablar con prudencia, seguramente, o estoy seguro que nos llevará a ser tenidos por personas sabias, manifestando así un entendimiento de cómo actuar ante las diferentes circunstancias que se nos presentan en nuestras vidas y en las vidas de los demás. Les voy a contar una historia. ¿Sí la quieren escuchar? ¿O me la brinco? Bueno, vamos a ver. Vamos a contarles una historia. Esta historia se llama La mejor y la peor comida. No sé si alguien ya la ha escuchado o la ha leído por ahí. Había una vez un hombre rico que tenía un esclavo muy sabio. Cierto día el hombre envió a su esclavo al mercado para que le comprara la mejor comida que encontrara, ya que tenía varios amigos que había invitado a comer y quería ofrecerles algo apetitoso. Así que el esclavo fue al mercado, y compró, ¿qué cree que compró? Un salmón, dicen algunos. Compró una ballena, un tiburón. No, nunca lo he probado eso. Como dice esta historia, este esclavo compró una lengua. Yo imagino que de vaca, ¿verdad? La de cerdo es muy pequeña. Y al volver a casa, la preparó lo mejor que pudo. ¿Cómo le gusta a usted la lengua? En taco, en salsa, en cuadritos. Bueno, ya eso es cada quien. Cuando el amo le preguntó a su esclavo por qué había comprado lengua, el esclavo le dijo: porque la lengua es lo mejor del mundo. Con la lengua alabamos a los dioses, con la lengua cantamos las glorias de la patria, con la lengua le declaramos amor a la mujer amada y con la lengua le brindamos consejo al mejor amigo. ¿Cierto o no? El amo, reconociendo la sabiduría de su esclavo, le respondió: está bien, muy bien tu respuesta, pero bueno, mañana me traerás lo peor que encuentres en el mercado. Al otro día, el esclavo volvió otra vez del mercado. ¿Con qué cree? Con lengua otra vez. ¿Por qué has vuelto a traer lengua?, le preguntó el amo. ¿No decías ayer que es lo mejor del mundo? Yo te pedí que me trajeras lo peor. Es que sin duda alguna, señor, contestó el esclavo, la lengua también es lo peor del mundo, porque con ella mentimos, con ella calumniamos, con ella blasfemamos, con ella juramos en falso y con ella insultamos al prójimo. Y yo añadiría, y con ella hablamos imprudencias. La lengua es únicamente, mi hermano, el instrumento por medio del cual tú y yo hablamos. Pero la realidad es que nuestra boca habla de lo que está lleno nuestro corazón. Y con nuestras palabras, mi hermano, tú y yo podemos bendecir o podemos maldecir a los que nos rodean. Podemos hablar verdad y podemos hablar mentiras. Proverbios 18:21. Vamos a estar constantemente leyendo algunos pasajes de este libro, así que acompáñeme. Proverbios 18:21, yo la leo en la traducción del lenguaje actual, dice así: la lengua tiene poder, hablando de que tiene capacidad para dar vida y para quitarla. Los que no paran de hablar sufren las consecuencias. Es decir, con nuestra lengua podemos dar cosas buenas, pero también podemos dar cosas malas. Y los que no paran de hablar sufren las consecuencias. ¿Qué es la prudencia? No sé si tú tuviste alguna maestra en el kinder que se llamaba Prudencia y sea la única referencia de prudencia que tengas. Espero que no sea así. La prudencia es considerada un valor que consiste en hacer algo con cuidado, con moderación y con reflexión, pero con el propósito de evitar posibles daños.
Aunque muy olvidada, esta virtud es sumamente valorada, mi hermano, cuando uno la procura. Pues una persona prudente, mi hermano, termina siendo una persona confiable. Prudente es igual a confiable. Encontramos esta palabra tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento hay dos palabras que se utilizan para hablar de esto. Y en sus definiciones habla de ser prudente es separar mentalmente las cosas. Como diciendo, esto no lo digas, esto sí dilo. ¿Sí les ha pasado? Habla de distinguir, de entender, de comprender, de considerar, de observar. Habla de actuar con discernimiento, de demostrar inteligencia. Por lo tanto, mi hermano, la prudencia está totalmente ligada a la inteligencia, a la sabiduría. Y en el Nuevo Testamento, la definición de esta palabra prudencia o prudente habla de alguien que es sabio, que es sensato, que es juicioso, que se anda con cuidado, que es precavido, alguien que es sagaz. Y fíjense esta otra definición: alguien que es sabio en cuestiones espirituales. Ya le está dando un toque pues más conforme a la palabra, ¿verdad? La prudencia, mi hermano, es la sabiduría puesta en práctica, en este caso, al momento de hablar. A la hora de hacer uso de nuestra boca, de nuestra lengua. ¿Cuál es lo contrario a la prudencia? ¿Qué me quiere decir? ¿Y su lengua? Hijo, imprudentes, ¿verdad? No, yo no digo nada. Van a sacar el pasaje del que el que calla, el necio cuando calla es tenido por sabio. Ahorita también lo vamos a ver. ¿Qué es lo contrario a la prudencia, mi hermano? Ay, se escuchó a lo lejos. La imprudencia, ¿verdad? ¿Y de qué habla esto? Bueno, habla de alguien que hace las cosas de forma precipitada, descuidada, irresponsable y con ligereza. Ay, no pasa nada. Ay, sí lo dije, pero bueno, ya, hombre, que me perdone. Se le va a pasar. ¿A cuánto nos ha pasado que hemos dicho algo, pero después nos percatamos que no era el momento adecuado, no eran las palabras correctas y tampoco era la mejor manera de decirlo? Estoy seguro de que a todos nos ha pasado esto. Que opinamos o comentamos cosas de manera imprudente o precipitada, causando así que alguien se vea afectado, lastimado o bien con molestia o enojo a causa de tus palabras o de mis palabras. La imprudencia, mi hermano, es algo totalmente natural en la ciudad, hoy nomás, en la sociedad. Que bueno, la sociedad vive en la ciudad. Existen muchas personas que son descuidadas en la forma en que expresan lo que sienten. ¿Sí te ha tocado conocer personas que son descuidadas en expresar sus emociones, sentimientos? ¿Sí conoces a alguien así? ¿Lo ves al espejo todos los días o? ¿Verdad? Hay muchas personas allá afuera que son muy descuidadas cuando expresan lo que sienten, lo que piensan, lo que creen, lo que les parece, lo que no les parece. Y esto muchas veces se justifican de hablar de esta manera con una careta de sinceridad. No, es que yo así soy. Y dicen que los del norte, ¿cómo son? Son bien sinceros, ¿verdad? No, yo digo las cosas directas. Yo no mando por las ramas, como va. Bueno, hay que aprender a ser prudentes. Si queremos ser tenidos como hombres o mujeres prudentes, para aquellos que nos rodean, es necesario que aprendamos a pensar antes de hablar. Así tendremos más probabilidad de decir lo correcto, o bien quedarnos callados también suele ser una muy buena decisión.
¿Sí lo has llegado a pensar? Que dices, yo mejor guardo silencio. Proverbios 17:28, acompáñame ahí. Yo lo voy a leer en la versión Nueva Biblia Viva. Y dice así la palabra de Dios. Proverbios 17:28. Hasta un necio pasa por sabio si guarda silencio. Se le considera prudente si cierra la boca. Hay sabiduría cuando guardamos silencio en el momento que debemos guardar silencio. La prudencia, mi hermano, no es un invento del hombre. Tiene su origen en Dios, manifestada a través de su sabiduría. Va abriendo tu Biblia ahí en Proverbios 8. Por lo tanto, mi hermano, fuera de la sabiduría de Dios, la cual está plasmada en las Escrituras, va a ser imposible que tú y yo aprendamos a hablar con la prudencia que Dios demanda sin la ayuda y sin la guía de la palabra de Dios. Proverbios 8:12 dice así, yo lo leo en la versión El mensaje de Dios para mí, dice, yo, la sabiduría, hablando de aquella que Dios da y que Dios es, convivo con la ¿qué? Con la prudencia, dice esta versión, y he encontrado el arte de la discreción. La prudencia también nos lleva ¿a qué? A ser discretos, mi hermano. A no andar vociferando cosas que no nos corresponde hablar. No andar contando circunstancias, situaciones de alguien más que nadie nos preguntó y nadie nos pidió que dijéramos. Tenemos que saber muy bien cuándo hablar y cuándo callar. Con quién sí hablar ciertas circunstancias, pero con quién de plano no hablar ciertos temas. No podemos pretender hablar con prudencia si no nos llenamos del consejo de la palabra de Dios. Y claramente nos esforzamos por aplicarla en nuestra vida diaria. De nada nos sirve conocer lo que dice los proverbios, lo que dicen las cartas del apóstol Pablo a los Efesios, a los Colosenses, que hablan acerca del tema de las palabras, o incluso lo que dice Santiago 3 de lo que es la lengua o de lo que produce, lo que puede hacer la lengua. De nada nos sirve conocer los pasajes, aprenderlos de memoria, incluso si no le llevamos ¿a dónde? A la práctica, a la obediencia. Eso es precisamente lo que se refiere a la palabra prudencia en el Nuevo Testamento. No solamente te aprendas el pasaje, que es la sabiduría, la teoría, que es la sofía, sino lleva esa sabiduría, esa teoría al terreno de la práctica. Y eso te va a llevar, mi hermano, a ser prudente. Y la prudencia, mi hermano, es como aquel que se ejercita más bien, para ganar condición y fuerza y masa muscular. ¿Cuántos se ejercitan aquí? Bueno, déjame cambiar la pregunta. Bueno, ya la dejamos así. Bueno, ¿te has ejercitado alguna vez en tu vida, no? Sí, levantarte de la cama es un ejercicio tremendo, ¿verdad? Bueno, pongamos que ese es tu ejercicio diario. Así también la prudencia, mi hermano, requiere ser que practicada y ejercitada con constancia todos los días de tu vida. ¿Cada cuándo? Todos los días de tu vida. No puedes pretender salir de tu casa y dejar el saco de la prudencia colgado en tu casa. La prudencia, mi hermano, te va a librar de muchas cosas. Ahorita vamos a ver más adelante. Es un tema vasto en la palabra de Dios. Dile al que tienes a un lado de ti, piensa antes de hablar. Y tú contéstale, ¿tú también? Piensa antes de hablar. Les voy a hacer dos preguntas. ¿Cuántos han hablado antes de pensar? A ver, levanten su mano. ¿Y cuántos han pensado antes de hablar? Pues también, ¿verdad?
aplica. Todos hemos hecho ambas cosas. Pero en nosotros como cristianos, el haber cometido la imprudencia de hablar sin pensar y darnos cuenta del resultado, pues claramente nos tiene que llevar a crecer en eso. No nos podemos quedar igual. Seguramente todos hemos padecido pues lo que causa hablar con imprudencia, o el decirle a alguien, incluso por algún apodo, o decirle a alguien una broma de mal gusto y que se quede todo en silencio y suene el grillito, ¿no? Y digas, ay, ay, ay. ¿Qué dices ahí en tu mente? Trágame tierra, ¿verdad? Bueno, claramente esas circunstancias, ¿a qué te llevan? ¿A volverlo a hacer o a querer evitarlo? A evitarlo, ¿verdad? Eso, bueno, te añade sabiduría, te añade inteligencia, que a la próxima vez vas a decir, ay, caray, ¿lo vuelvo a decir o no? No, es que me acuerdo cómo me fue y mejor no, y pues ya. Fuiste prudente, ya no lo dijiste. Bueno, entonces ese es el resultado que nos debe de llevar a nosotros como cristianos, el haber pasado por alguna imprudencia. No nos podemos quedar igual. ¿Para qué? Para que en la próxima ocasión, bueno, hablemos, pero después de pensar, analizar y considerar la situación en la que estamos y así poder escoger las palabras adecuadas. Proverbios 15:28. Acompáñame ahí, mi hermano. Proverbios 15:28. Yo lo leo en la Nueva Traducción Viviente. El corazón del justo piensa bien antes de hablar. El corazón del justo. Y sigue diciendo, la boca de los perversos rebosa de palabras malvadas. ¿De cuáles quieres ser, mi hermano? ¿De los justos o de los perversos? El justo piensa bien antes de hablar, valora y dice, ay, caray, ¿sabes qué? No, mejor no lo voy a decir. O bueno, depende de lo que me diga, ya le contesto o le digo. Pero siempre procura pensar bien antes de contestar. El pensar y observar muy bien la situación antes de decir alguna palabra o alguna opinión, si es que nos la piden, porque a veces opinamos sin sentido, ¿verdad? Opinamos si nadie nos pide nuestra opinión. ¿Y qué venimos siendo? Pues imprudentes. Oye, ¿por qué no te pusiste este color, verdad? Ay, lo dije y lo pensé. Oye, se te ve medio apretadita la camisa, ¿no? Ay, bueno, pues es que se ve que estás yendo al gimnasio, ¿no? Y ya le tratas de acomodar, de suavizar. Pero muchas veces se te salen, ¿no? Las palabras. Y después dices, ay, caray. ¿Y qué tienes que hacer después? Oye, pues perdóname por lo que dije, ¿no? El pensar bien y observar la situación antes de hablar, bueno, nos dará una mayor probabilidad de decir lo correcto. Lo cual va de la mano con nuestro entendimiento de la palabra. Cuando leemos la palabra, mi hermano, estamos sembrando en nuestro corazón. Estamos sembrando conocimiento, letra. Pero al momento de que viene la circunstancia en la que se nos demande darle una respuesta al Señor, es ahí donde tiene que operar pues la sabiduría aplicada. En este caso en nuestros labios, a través de la ¿qué? De la prudencia. Es necesario, mi hermano, vamos a verlo así. Yo lo meditaba y decía, hablar con prudencia o para que nuestros labios hablen con prudencia es como si conectáramos la mente o el cerebro, ¿con qué crees? Con el corazón, que es donde está la palabra. No con el estómago, porque si lo conectas con el estómago, mi hermano, cuando tengas hambre, vas a decir muchas imprudencias. No, hubiéramos ido acá, no, pero es que bueno, no, es que yo hubiera pedido más rápido, yo hubiera ido allá y que, bueno, opinamos, ¿verdad? Cuando conectamos la mente o la lengua con el estómago,
Hay que conectar la mente con el corazón para que cuando hablemos sean palabras escogidas, palabras agradables al que las va a escuchar o a los que las van a escuchar. ¿Cuántos conocen el dicho? Los niños siempre dicen, no, les comió la lengua al ratón o no sé. ¿Sí están o no están? Dicen sí. Los niños siempre dicen ¿qué? La verdad. Miren, sí se lo saben. Lo cual es cierto. Pues ellos en su inocencia dicen las cosas tal y como lo piensan y como las ven, ¿verdad? Pero no significa que sea lo más correcto. Pues tienden a hacer comentarios o preguntas un tanto imprudentes los niños, ¿verdad? Pero eso es un mero reflejo de su inmadurez. ¿Por qué? Porque están pequeños y no entienden muchas cosas. Dice 1 Corintios 13:11. Si quieres no lo busques, yo te lo leo en la Nueva Traducción Viviente, lo van a proyectar. Dice, cuando yo era niño, dice el apóstol Pablo, ¿qué hacía? Hablaba, pensaba y razonaba ¿como qué? Pues como un niño. ¿De qué forma? Imprudente, insensata, acelerada, sin pensarlo. Todos hemos actuado así. Hemos hablado, pensado y razonado de manera inmadura, de manera imprudente. Y dice Pablo, pero cuando crecí, es decir, hubo un cambio, hubo un crecimiento. Dejó una etapa y entró en otra etapa. Pero cuando crecí, dejé atrás, ¿qué cosas? Las cosas de niño, las cosas infantiles, las cosas imprudentes. Teniendo como base este pasaje, pudiéramos llegar a pensar que a mayor edad, mayor prudencia. Pero en la práctica, la realidad es otra, mi hermano. Lo que sí es una realidad es que a mayor entendimiento y conocimiento de la palabra de Dios, la cual está llena de instrucciones para ti y para mí, vamos a lograr una madurez integral. Esto es lo que les comentaba. Una madurez en tu mente, en tu forma de pensar, a través de la palabra de Dios, como dice Romanos 12:2. Transfórmense por medio de la renovación de su entendimiento para que puedan comprobar cuál es la perfecta, buena y agradable voluntad de Dios para con nosotros. Eso es en la mente. Pero también la madurez se va a ver en la parte espiritual, en el corazón. Conectando mente renovada con un corazón espiritual, ¿qué va a dar como resultado? Unos labios ¿qué? Prudentes, sabios a la hora de hablar. Va a dar como resultado palabras agradables, palabras bien pensadas, bien analizadas y no de golpe o de microondas. Es decir, lo primero que se te vino a la mente, eso le dijiste a tu amigo que te pidió un consejo y terminaste acabando con una familia por tu consejo express, sin pensar, sin meditar. Digo, me estoy yendo tal vez a un extremo, ¿verdad? Pero puede suceder. Porque dice Santiago, ¿verdad? Que una pequeña chispa, ¿qué puede hacer? Encender un grande bosque. Así es la capacidad que tienen nuestras palabras. Ciertamente, hay cosas que con el simple uso de nuestro razonamiento, el cual todos tenemos aquí como seres humanos, será suficiente para hablar con prudencia en cuestiones básicas, mi hermano. Pero habrá otras ocasiones en las que se requiera de una prudencia basada en la sabiduría de Dios, que podemos tú y yo adquirirla a través de la palabra de Dios, no fuera de la palabra de Dios. Y meditando, haciendo esta enseñanza, mi hermano, se me viene a la mente algo que hoy en día, bueno, el apóstol Pablo no tenía ese problema, pero hoy en día sí lo tenemos. ¿Y a qué me refiero? ¿A qué problema o a qué situación? Bueno, este principio de piensa antes de hablar lo podemos aplicar de la siguiente forma. Piensa antes de comentar.
piensa antes de publicar algo. ¿En dónde creen? ¿Afuera de tu casa con una cartulina? Ese era el Facebook de antes, ¿no? Se ponchan llantas gratis y todos, esos eran los anuncios de antes. Ahorita, ¿dónde publicamos lo que pensamos muchas veces? En el Face, en el WhatsApp, en el Instagram y tantas redes que ahorita hay. Decía un pastor, por el Face los conoceréis. Entonces, ahí se da también, ahí se da a conocer más bien muchas veces lo que hay en nuestro corazón. No importa que no lo digamos audiblemente, porque si lo escribimos, pues no lo estamos hablando y uno dirá, no lo dije. Yo lo escribí, pero no lo dije. Pero si lo escribiste con tus dedos, es porque ya lo pensaste en tu corazón. ¿Y Dios qué juzga? ¿Lo que hablaste o lo que pensaste en tu corazón? Claramente ve lo que pensaste en tu corazón, pero también las palabras que usaste. Pero la motivación de cómo lo publicaste. Pongo un ejemplo. Las mujeres, ¿verdad? Son muy dadas a eso. Qué bonita te ves, amiga. Digo, está bien, ¿verdad? Entre amigas. Pero ¿qué pasa si un chico le dice a otra chica? ¿Qué le va a decir? Pues mejor que no comente nada, ¿verdad? Si no va a caer en una imprudencia. ¿Qué tiene que andar un joven comentándole la foto a una señorita? Obviamente hablando entre cristianos, el mundo lo hace y lo ve normal. Yo lo llegué a hacer cuando no era cristiano. Pero ciertamente hay imprudencia muchas veces en ese tipo de comentarios. O en lo que publicamos, o en las conversaciones que participamos también en redes sociales. Porque ahorita todos pueden comentar lo que sea sin esperar una consecuencia. Pero claramente daremos cuentas de toda palabra ociosa que hayamos dicho o bien escrito. Nunca olvidemos eso, mis hermanos. Jesús lo dijo, ¿verdad? Porque de la abundancia del corazón habla ¿qué? La boca. Y dice otra versión más actualizada, de la abundancia del corazón publicas en tus redes sociales. Por lo tanto, mi hermano, si dices, es que no me puedo controlar, es que mis dedos se mueven solos, es que el autocorrector me lo corrigió. ¿Seguro? Pues mejor cierra tus redes sociales para que no te pase. Ahí también tú tienes que aprender a valorar y a sopesar, pues si te conviene o no. Si tienes una debilidad muy marcada en eso. Pregúntale al que tienes a un lado, ¿eres prudente o imprudente? Te va a decir, ay, qué imprudente. ¿Prudente o imprudente? ¿Qué somos? ¿O cómo queremos que nos tengan? ¿O cómo queremos que piensen de nosotros que somos? ¿Prudentes o imprudentes? ¿Cuántos quieren ser tenidos como prudentes en su vida como hijos de Dios? Amén. Es bueno ser prudente, ¿cierto? Ahorita vamos a ver algunos beneficios. Pero mi hermano, es claro que no venimos con la prudencia incluida como parte de nuestro paquete de fabricación. ¿Sí sabías? Si lees tu etiqueta que tienes en la espalda, no viene prudencia. Pero cuando venimos al Señor, ciertamente somos nuevas criaturas delante de Dios para vivir una vida que le agrade en todas las cosas. Pero el paquete llamado hablando con prudencia se vende aparte. ¿Por qué? Porque ciertamente tiene un precio. La prudencia no viene con el nacer de nuevo. ¿O cuántos ya fueron 100% prudentes cuando nacieron de nuevo? ¿Alguien aquí? Que levante su mano. Diga, no, yo ya, prudencia al 100%. Ya casi llego al 200. No, claramente no. Y tiene un precio ese
Hablemoslo como el paquete de hablando con prudencia. Tiene un precio. ¿Y cuál es ese precio? Bueno, ser diligentes en obedecer la palabra de Dios, lo cual va a añadir sabiduría a tu corazón y nos va a llevar a tratar siempre de hablar con palabras adecuadas y palabras correctas. Mientras no te esfuerces por ser prudente, por hacer comentarios prudentes, por dar consejos prudentes, por tener pláticas prudentes, mientras tú no te esfuerces, mi hermano, pues claramente vas a dar lugar a la imprudencia. Proverbios 21-23, acompáñame ahí. Proverbios 21-23, yo lo leo en traducción del lenguaje actual. Dice así. ¿Ya lo tienen? Quien tiene cuidado de lo que dice, nunca se mete en problemas. Ay, 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 ¿cuántas veces nos hemos metido en problemas? ¿Por qué? Por no tener cuidado en lo que decimos. Voy a poner algunos ejemplos rápidos. Estando en casa, ¿quiénes están en casa? Pues el papá, la mamá, los hijos, el perro, el perico, ¿verdad? Que también entienden ya el español. Estamos ahí cenando y de repente sale un comentario. No, es que el vecino. No, es que vieras el vecino cómo es. Y no, es que mira y este. Y luego dice la esposa. No, y también la hermana, perenganita, si te contara. No, la vi así, así, así. Y yo creo que anda mal la hermana. ¿Y quiénes están escuchando? Los hijos. Y los hijos nomás así, ¿verdad? Escuchando. ¿Será eso prudencia o imprudencia? Pues claramente es imprudencia. Hablar de alguien cuando esa persona no está. Y hablar de alguien cuando tal vez es una mera suposición tuya lo que estás diciendo o hablando. ¿Qué es lo que dicen que hagamos mejor? Bueno, si tienes un pensamiento de alguien, bueno, ve y coméntaselo y pregúntale. No lo divulgues, porque si no vamos a caer en andar en chismes, en andar en calumnia. Y claramente andar en chisme no es prudente. O si alguien te viene y te pide un consejo, como el pastor nos enseñaba el miércoles pasado, ¿verdad? Escucha el consejo, pero también pídelo. Pero si te lo piden, ¿cómo lo vas a dar? ¿Basado en tu propia prudencia o basado en la palabra y el consejo de Dios? Ahí tenemos que tener mucho cuidado con lo que decimos. Porque ciertamente si decimos cosas que van fuera de la palabra de Dios, como dice el proverbio, nos podemos meter ¿en qué? En problemas. Y mi hermano, yo le llamaría problemas innecesarios. ¿Cuántos han tenido problemas innecesarios? Las cucarachas son uno de ellos. Los roedores, las plagas. Pero también los malos comentarios, mi hermano, te van a dar, los comentarios imprudentes te van a meter en problemas innecesarios. Como dicen, ¿verdad? No te metas en donde no, ¿qué? Te llamen. Simple. ¿Conocen el dicho? Calladito te ves más. Y háganle así. Calladito nos vemos más bonitos. Lo digo con respeto, ¿verdad? Como lo dice el dicho. Y bueno, claramente, mi hermano, hay muchos beneficios cuando hablamos de manera prudente. Es decir, cuando decimos las cosas de la manera correcta, en el momento adecuado, porque ¿qué crees, mi hermano? La palabra de Dios lo dice. En el listado gigante de Eclesiastés 3, del 1, y si mal no recuerdo es al 8 o al 9, la última parte dice, hay tiempo para callar y hay tiempo ¿para qué? Para hablar. Es decir, no siempre vas a tener que dar una opinión, mi hermano. A veces te va a tocar nada más escuchar.
Hay un momento para todo, para guardar silencio. Efesios 4:29. Efesios 4:29, ¿ya lo tienen ahí? Es un pasaje muy conocido por todos. Yo lo leo en la Nueva Traducción Viviente. Dice, no empleen o no usen un lenguaje grosero ni ofensivo. Que todo lo que digan sea bueno y útil, a fin de que sus palabras resulten de estímulo para quienes las oigan. La Reina Valera dice, a fin de dar gracia ¿a quiénes? A los oyentes. Ninguna palabra corrompida salga de tu boca. ¿Y qué es algo corrompido? Algo perverso, algo necio, algo imprudente, claramente. Porque una grosería y una ofensa no son prudentes. ¿O cuándo has dicho alguna grosería prudente? ¿Alguno ha dicho, no, qué prudente fui con esa ofensa que le dije? Híjole, me volé la barda de prudente. Claramente no, ¿verdad? Si queremos ser prudentes con nuestras palabras, procuremos que cuando hablemos, ya sea para aconsejar, para responder o bien dar alguna opinión que nos hayan pedido, sea bueno, sea agradable y sea de utilidad. Es decir, que haya un beneficio en nuestras palabras, mi hermano. Ese es el propósito. Que haya un beneficio y podamos edificar y aún estimular a otros a hacerlo. ¿Pero hacer qué? Pues a ser prudentes y hablar con prudencia. O callar también, cuando sea necesario callar. Porque yo lo viví esto cuando estaba más joven, hablando o volviendo al punto de la inmadurez. La inmadurez, mi hermano, en los jóvenes, aprovechando que hay muchos jóvenes hoy y que siempre salen al tema, estamos aprovechando porque hay jóvenes. Cuando yo era más joven, mi inmadurez me llevaba a opinar de cosas que ni siquiera sabía. Me llevaba a dar opiniones o comentarios de cosas que desconocía totalmente, pero como que había escuchado de alguien que lo dijo y ese era mi todo conocimiento de aquel tema. ¿Sí les ha pasado, jóvenes, o no? ¿Y qué hacemos? No, comentamos y no, es que yo y mi amigo y esto y a veces somos imprudentes y hablamos cosas que ni siquiera conocemos, dándonos, como diciendo, para que vean que yo sí sé. No es necesario, mi hermano, mejor es, mira, yo escucho y mejor aprendo. Por lo tanto, mi hermano, procura que en tus conversaciones, ¿cuántos tienen conversaciones todos los días? Todos. Unos ya hablan con el gato, con el perro y otros hablan ya con la inteligencia artificial. Pero todos tenemos relación con nuestros padres, hermanos, hijos, compañeros de trabajo y demás. Hay que procurar que cuando hablemos sea con prudencia, sea para edificar, para dar un buen consejo. Pero no para que digas, ¿qué hubo? ¿Te gustó mi consejo? No, ya fuiste imprudente. Después hablaremos de ese tema, ¿verdad? Es otro tema, también muy interesante. El orgullito por ahí que de repente sale. Proverbios 16:24. Ya recorrimos casi todo Proverbios. Proverbios 16:24, dice esta versión: panal de miel son las palabras amables, endulzan el alma y sanan el cuerpo.
¿Te ha pasado que le hablas a un amigo, a una amiga, a un hermano en la fe, le hablas al pastor? Pastor, necesito un consejo, una palabra. Es que mire esta situación así, 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 así. Y el pastor, mira, sí, mira, vamos a estar orando, pero mira, ten fe, ten confianza en el Señor tiene cuidado de ti, mira, la palabra de Dios dice esto, esto y esto y esto. ¿Qué sucede cuando recibes una buena palabra de parte de aquel que le pediste un consejo? ¿Qué sucede en tu corazón, en tu alma? ¿Hay descanso o hay turbación? Pues la palabra debe de producir descanso. Debe de producirnos y debe de llevarnos a una mayor confianza en Dios, sabiendo que Él va a obrar en su tiempo y conforme a sus propósitos. Por lo tanto, mi hermano, las palabras prudentes, el consejo prudente a tiempo certero, es como un panal de miel. Y es como palabras que endulzan el alma y que sanan el cuerpo. No solo es necesario pensar y meditar antes de hablar o responder ante una situación, sino también es de suma importancia la manera, la forma o el cómo vamos a decir o responder. Porque fíjense, mis hermanos, ciertamente podemos decir el consejo correcto, la palabra correcta, pero ¿qué crees? De la manera incorrecta. Ay, amigo, te faltó un poquito de azúcar en tu consejo. Y usamos la Biblia. Échale un poquito de azúcar a tu consejo. Hablando, endulza tus palabras. Si está alterada la situación, bueno, pues trata de calmarte. Dirá, Señor, pues dame gracia y dame templanza para poder decir las palabras como las debo de decir. De la manera correcta. Colosenses 4:6. Hay otro pasaje que ya no pude poner. Creo que es Proverbios 15:23. Sí. Conectándolo con el punto que acabamos de ver, de cómo las palabras dulces son palabras prudentes, dice Proverbios 15:23, el hombre se alegra con la respuesta de su boca y la palabra a su tiempo, cuán buena es. Este pasaje que nos habla, mi hermano, que podemos dar palabras como fuera de tiempo. No es el momento correcto para decirlo. Espérate a que se tranquilice la situación. No seas impulsivo. Sé prudente, espérate. No, sabes que mejor me espero mañana para platicar la circunstancia. La palabra a su tiempo, cuán buena es. Y ahora sí, vamos a Colosenses 4:6. La Nueva Traducción Viviente dice así: que sus conversaciones sean cordiales y agradables. Que sus conversaciones sean cordiales y agradables. Mi hermano, yo casi no hablo en el día. Yo puro WhatsApp. Ya lo tocamos. Aplica también. Son conversaciones. Son palabras, pero no habladas, escritas, pero que ya se pensaron y ya se expresaron. Y también, dicho sea de paso, hay que ser muy prudentes en cómo decimos las cosas por mensaje, porque se pueden malinterpretar, ¿verdad? Muy fácil. Tú le pones hola y la otra persona puede decir o pensar que le estás gritando. ¿Sí les ha pasado o nomás a mí? O mandas un hola en mayúsculas y te preguntan, ¿estás enojado? Entonces, aún en esto también tenemos que ser muy cuidadosos. Porque va a haber personas que ni siquiera lo van a notar y no les va a importar si le escribes en mayúsculas, en minúsculas, en jeroglíficos, en lo que sea, no les va a importar. Pero hay personas que sí. Por lo tanto, tenemos que ser prudentes en que en todas nuestras conversaciones de todo tipo.
Colosenses 4:6, ¿verdad? Lo leímos. Que sus conversaciones sean cordiales y agradables a fin de que ustedes tengan la respuesta adecuada para cada persona. ¿Te fijas cómo dice aquí? Para cada persona podemos tomar ese principio para decir, pues aprende a tratar a cada persona, pues conforme a su delicadeza, podríamos decir. Tal vez una persona es más susceptible a otras, o que otra, por las palabras, por las maneras de decir, de expresar. Bueno, aprende a tener cuidado en cómo expresas las cosas. Porque con quien más confianza tenemos, con ellos sí nos decimos de todo, como dicen, como va. Pero aún ahí tenemos que ser muy cuidadosos. La versión Reina Valera de este pasaje, me gusta cómo dice. Dice que nuestras palabras las hablemos como si las hubiéramos, ¿qué? Sazonado con sal. ¿Qué hace la sal? Pregunto. Sí, como que sí les falta lengua hoy. ¿Qué hace la sal? Da sabor, da sazón. Y curiosamente, esta expresión, a la sazón, yo pensé que era el sazón, pero no, es a la sazón. Habla de algo que se hace oportunamente, a tiempo y en la ocasión oportuna. Entonces, mi hermano, cuando vayas a hablar, échale un poquito de sal a tu lengua. Pero no te pases de sal, porque la comida salada tampoco sabe bien. Tal vez lo puedas corregir echándole un poquito más agua. O como dicen, échale una papa y se va a quitar lo salado. Pero tampoco le eches sal de menos. Es decir, que tu prudencia se vuelve imprudencia porque lo dijiste por cumplir nada más. Ah, no, pues tú confía en Dios, que te vaya bien. Órale, el que sigue. Que tus palabras sean sazonadas con sal, o sea, bien pensadas, bien planeadas. A eso se refiere. Pero una moneda tiene ¿cuántas caras? 2. Ya vimos la prudencia, los beneficios de la prudencia, y vamos a ver que también hay consecuencias cuando hablamos de una manera imprudente. Ciertamente hay de imprudencias a imprudencias. Pero sin duda, cada una de ellas, las que lleguemos a cometer, que esperemos el Señor nos libre de muchas, nos dejarán grandes lecciones para que pues procuremos pensar bien lo que vamos a decir siempre. Yo pregunto, ¿en el matrimonio se necesita hablar con prudencia o no? Ay, mi esposa, ella ya me conoce, ella sabe cómo soy. No, mi hermano. Ni tampoco la esposa diga, no, es que él ya sabe cómo soy. Él se casó conmigo. Eso es justificar. Más bien es trabajar en conjunto para ser perfeccionados y hablar con prudencia entre ustedes, como matrimonio, como familia, con los hijos, con los vecinos, con quien sea. Porque muchas veces, mi hermano, por imprudentes, como decimos aquí en México, sacamos los trapitos al sol de la familia, ¿verdad? Es decir, comentamos los defectos o las fallas que tiene la pareja, el esposo, la esposa o los hijos, con personas que ni siquiera tienen nada que ver con nuestra familia. Ahí estás platicando con la de la tienda y te dice, no, es que ve, todos los hombres son iguales. Y tú, no, sí, todos los hombres son iguales. Hermana, mejor no digas nada. Si estás batallando con tu marido, mejor di, sí, pero mira, Dios cambia el corazón y Dios perfecciona y Dios transforma. Yo lo he visto en mi vida y en la vida de mi familia. Y comienzas a dar testimonio. Edificas con tus palabras. No le das por su lado. Ay, sí, ay, es que esa señora siempre me comenta de su familia. Pues por algo, mi hermana, para que tú vayas y le muestres que hay otra realidad muy diferente en Cristo.
Porque también la prudencia no solamente es callar y no decir nada. También la prudencia, mi hermano, ligada con la sabiduría de Dios, nos da la oportunidad de detectar aquellas circunstancias en las que Dios permite que nos demos cuenta. ¿Para qué crees? ¿Para hacernos de la vista gorda? No, para que, ay Señor, híjole, vi que este hermano, esta persona, esta hermana, pues cometió ahí una falta o hizo algo mal, o tal vez no se dio cuenta. Bueno, si tienes la capacidad o sientes que tienes la capacidad para hacerlo y tratarlo y hacerle ver su error, bueno, hazlo con sabiduría, con prudencia. Y ahorita vamos a ver. Efesios 4:26. Ya estábamos ahí cerquita. Dice así. Yo lo leo en la traducción del lenguaje actual. Dice, si se enojan, no voy a preguntar cuándo se enojan porque nadie va a levantar la mano. Aquí nadie se enoja, ¿verdad? Y todos. No. Si se enojan, por si algún día se llegan a enojar, hermanos, acuérdense de este pasaje. No permitan que eso los haga pecar. Es decir, si te enojas, que tu enojo no te lleve a la imprudencia. Dicho de otra forma, el enojo no debe durarles todo el día. Pero si toda la semana, dice alguno, ¿eh? No, tampoco, mi hermano. No debe durarte, pues si puedes, 10 segundos. Y si los 10 segundos no te son suficientes, pues cuenta hasta 20 y te llevas de 10 en 10. El enojo no debe durarles todo el día, ni deben darle al diablo oportunidad de tentarlos. Porque mi hermano, cuando hay estrés, cuando hay cansancio, cuando hay desesperación, cuando hay ansiedad, yo añadiría, cuando hay hambre también, cuando hay preocupación o enojo, es muy fácil ceder a la tentación de responder o hablar sin pensar las cosas. ¿Sí o no? Permitiendo que sea el enojo el que nos domine y no la sabiduría. En estos casos, lo más prudente y sabio sería responder hasta que el enojo se te haya ido. De lo contrario, podemos cometer la imprudencia de decir cosas que lastimen o bien agraven la situación. Te sacaron la lengua y tú le terminaste picando los ojos. O sea, actuaste de manera impulsiva. Tampoco te estoy diciendo con esto que vayas y también le saques la lengua, que le hagas lo mismo, no. Dice la Escritura que también suframos el agravio. Porque ¿qué crees, mi hermano? Solamente hay dos maneras de ser tanto prudentes e imprudentes. Nosotros ser los prudentes o los imprudentes, o que para con nosotros actúen ¿cómo? Pues con prudencia o con imprudencia. No hay de otra. O eres tú el imprudente o es otro el imprudente. Pero en ambas situaciones necesitamos pues actuar o corregir si somos nosotros los que actuamos con imprudencia. Y el enojo, mi hermano, es la clásica circunstancia cuando hay enojo, cuando hay ira, cuando más facilidad o con más facilidad hablamos imprudencias. Y después, ¿qué sucede? Es que no te quería decir eso. Es que no era lo que yo pensaba. Pues lo dijiste. Santiago 1:19 dice así: mis amados hermanos, quiero que entiendan lo siguiente. Todos ustedes deben ser rápidos para escuchar y lentos, ¿para qué? Para hablar y también lentos para
lentos para hablar y lentos para enojarse. Dicen por ahí, por algo Dios nos dio 2 oídos y una sola boca. ¿Para qué? Para que antes de hablar, escuchemos, pensemos, para posteriormente saber qué y cómo responder. Si tienes 2 oídos, pero tienes uno tapado, pues hay que destaparlo. Es decir, hay que escuchar atentamente. Te leo un proverbio rápidamente si quieres apuntarlo. Dice así, Proverbios 17:27. Hablar poco es de sabios. La gente inteligente mantiene la calma. Hablar poco es de sabios. Y Proverbios 11:12. Proverbios 11:12 en la traducción del lenguaje actual dice así. Otra consecuencia de la imprudencia. El que es imprudente critica a su amigo. El que piensa lo que dice sabe cuándo guardar silencio. La falta de prudencia, mi hermano, nos hace terminar como personas necias. Porque una persona necia se la pasa criticando a los demás. Y una persona necia, orgullosa, pues es aquella persona que piensa que ella no está mal y que ella está bien. Y ve las fallas de los demás y ¿qué hace? Juzga. Eso no es bueno, no es prudente. Y mucho menos si a quien juzgas vas y le dices, oye, ¿ya viste? Que así, así, así. ¿Ya viste cómo trae el chongo? ¿Ya viste cómo trae el peinado? Oye, como que no se le ve bien ese color, ¿verdad? El que es imprudente critica a su amigo. La falta de prudencia nos lleva a ser personas necias, porque queriendo corregir muchas veces incluso a otros que se equivocan o corregir prudentemente a otros, caemos en la necedad al participar de cuestiones que no benefician o edifican en absolutamente nada a nadie. Como nos ha dicho el pastor en ocasiones, queriendo tú reprobar a alguien prudentemente, lo reitero, sales reprobado. Porque fuiste imprudente al hablar o al reprobar la imprudencia de otro. Y eso tampoco agrada al Señor. ¿Por qué? Porque queriendo evidenciar la imprudencia de alguien más, ¿quién termina siendo el imprudente? Pues uno queriendo corregir al imprudente. Para eso dice la palabra, no nos hagamos sabios en nuestra propia opinión. No pensemos que lo que se nos viene a la mente en ese momento es lo mejor. Por eso un punto que hablamos en esta enseñanza, pensemos antes de hablar. Y por último leeré nuevamente el Proverbio 16:23 en palabra de Dios para todos. Un hombre sabio siempre piensa antes de hablar. Dice lo correcto y vale la pena escucharlo. Mi hermano, que cuando hables, digas lo correcto porque pensaste antes de hablar y que valga la pena escuchar lo que tengas que decir. Amén, mis hermanos. Bien, les invito a que se pongan de pie. La prudencia, mi hermano, en nuestras vidas, y en este punto específico en nuestra manera de hablar, va a evidenciar que la sabiduría de Dios
sea perfeccionado en nuestra mente y en nuestro corazón. Y dice una frase que te quiero compartir: no digas que eres sabio, deja que tu prudencia lo haga por ti. No digas que eres sabio, no digas que eres inteligente, no digas que eres prudente. Deja que tu prudencia a la hora de hablar lo haga por ti. Cierra tus ojos, mi hermano. Amado Dios, en esta noche queremos darte gracias porque tu palabra, Señor, es nuestra máxima regla de conducta. Nosotros que somos tus hijos queremos atesorar esta palabra en nuestro corazón. Queremos que se quede ahí guardada, Padre, para que podamos meditarla, Señor, como dice el Salmo, aún estando en nuestra cama. Y tú trabajes en el terreno de nuestro corazón, que es donde están las emociones, los pensamientos, los sentidos, los anhelos, tantas cosas que hay en nuestro corazón que muchas veces nos llevan a actuar de manera imprudente. Que tu palabra, Señor, sea esa guía para nuestros pies, para nuestros labios, para nuestra boca, para saber hablar, Señor, la palabra correcta en el momento correcto y de la manera correcta. No solamente, Señor, queremos llenarnos de conocimiento o de inteligencia, sino queremos que nos ayudes a llevarlo a la práctica, amado Dios. Queremos ser hombres y mujeres prudentes delante de ti, pero también delante de los hombres. No queremos vivir pensando que somos prudentes cuando la realidad no lo somos. Señor, si hemos sido imprudentes hablando en nuestras casas, en nuestros trabajos, con nuestras amistades o con gente que apenas conocemos, perdónanos, Señor, y ayúdanos a conducirnos de una manera íntegra delante de ti, andando sabiamente, Padre, y pensando siempre antes de hablar, para poder hablar lo correcto y para que valga la pena, Señor, que escuchen nuestras palabras cuando hablamos. Porque queremos ser tenidos por sabios delante de ti, Señor. Ayúdanos, danos de tu gracia, danos de tu sabiduría para poder actuar ante las circunstancias que se presenten en nuestra vida y poder actuar con prudencia. Y si llegamos a actuar imprudentemente, Señor, danos la gracia también y la sabiduría y la valentía para, si aún fuera necesario, ir a pedir perdón y resarcir el daño causado. Ayúdanos, Padre, porque queremos hablar con sabiduría. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias, Señor. Amén. Mis hermanos, pues mucho que aplicar, mucho que esforzarnos por vivir en nuestra vida diaria y que el Señor nos ayude a hablar con prudencia. Amén. Bien, pues despídense unos a otros y nos vemos en nuestra próxima reunión, mis hermanos.